Acompañantes terapéuticos, actualización teórico-clínica de Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski. Capítulo 2. Abordajes múltiples en lugar del acompañante terapéutico. Acompañamiento terapéutico, una experiencia intersubjetiva. Es en la clínica del desvalimiento donde anida el acompañamiento terapéutico. Las patologías del desamparo lo alojaron desde el comienzo. En su territorio, el de la indefensión humana de perímetros borrosos en el inicio, se fue demarcando e inscribiendo con nitidez creciente un espacio para el acompañante terapéutico. Su dialecto fue construyendo su propia especificidad, desplegando un alfabeto incluso aún hoy. Actualmente, de regreso de aquella cruzada épica de los orígenes, persistimos en el intento de darle al acompañante terapéutico la carta de ciudadanía que merece. En el decurso zigzagueante de la praxis clínica fue deviniendo una vocación entendida como bien, dice Santiago Kovadlov, como aquello que nos elige, que dispone de nosotros, que nos impone. La valoración subjetiva de la profesión ha cambiado. Reinscribir y actualizar los problemas y los alcances que plantea la integración del acompañante terapéutico en el abordaje de pacientes de difícil acceso es un compromiso que nos sigue involucrando, imprime a la tarea sentido y, a su vez, en tanto fundamentación conceptual, nos expone a precisar y revisar incesantemente el quehacer clínico. De aquella experiencia ágrafa de los comienzos, el entretejido del trabajo asistencial, la formación de acompañantes junto con las supervisiones, grupos de reflexión, jornadas, congresos, escribieron proyectos, artículos y libros de los cuales éste aspira a hacer un nuevo aporte. Posiblemente ya estemos en condiciones de recrear el concepto de acompañante terapéutico, tallando con más rigor su singularidad. ¿De qué índole es la disponibilidad con la que trabaja el acompañante terapéutico? La idea de una disponibilidad móvil como estado mental, desplegando en el seno de una experiencia intersubjetiva, es quizás una de las características comunes a diferentes variantes de aplicación del acompañamiento terapéutico. El desafío consiste en decidirse a ser acompañante en el encuentro con otro, disponerse a escuchar al paciente en su desolación, interrogarnos acerca de qué está necesitando el paciente y qué puede eventualmente resultarle terapéutico del acompañamiento. El acompañamiento no es necesariamente terapéutico por definición. Puede no serlo si el posicionamiento del acompañante terapéutico frente al quehacer clínico, frente al paciente y o frente al equipo con quien trabaja, no está lo suficientemente articulado. La palabra terapéuticos tiene una impronta médica asociada a los remedios y preceptos indicados para el tratamiento de las enfermedades. El diccionario alude a este término como aquello que cuida de algo o alguien.
¿De qué cuidado hablamos cuando pensamos en el acompañamiento terapéutico? Una pregunta así nos lleva necesariamente a plantearnos el problema en plural, ya que nos resulta insuficiente pensar el acompañamiento terapéutico en singular, pero no solo porque sus aplicaciones son múltiples, sino porque las acepciones del cuidado son disímiles. Hablar de patologías del desamparo abarca un espectro muy vasto de posibilidades, pero en el recorrido por estos diferentes universos donde el dolor y el padecimiento psíquico han cobrado un protagonismo central, la subjetividad está amenazada cuando no abolida. Nos referimos especialmente a las psicosis, a la clínica de las impulsiones, de las depresiones y de las perturbaciones severas en la infancia. Insistimos en la insuficiencia de los enfoques fragmentarios. Disciplinas afines como el psicoanálisis, la psiquiatría, la neurología, la psicopedagogía nos ofrecen y nos desafían a una articulación que no subvierte sus respectivas identidades. Los abordajes múltiples donde se combinan intervenciones que integran discursividades diversas enriquecen sin necesariamente recubrirse ni juxtaponerse. Interdisciplinarias son aquellas experiencias que buscan articular lo diverso con lo propio, tomando en cuenta las múltiples encrucijadas que desafían la convivencia productiva de distintas perspectivas y diferentes profesiones y profesionales. Pulsar por el patrimonio de la verdad y la posesión del paciente ha dañado considerablemente la posibilidad del trabajo interdisciplinario productivo. La inserción del acompañante terapéutico ha tenido en sus orígenes en la Argentina mayor difusión en el ámbito de la práctica clínica privada. Hace solo unos pocos años que las instituciones estatales han comenzado a incorporar acompañantes terapéuticos a sus servicios de psicopatología. Estos, salvo honrosas excepciones, siguen el mismo destino lamentable que en la Argentina corren la mayoría de los trabajadores de la salud que persisten en defender y conservar la práctica institucional. Los acompañantes son incorporados sin nombramientos y ad honorem y recargados de tareas por la carencia de personal suficiente y por la falta de entrenamiento adecuado en el trabajo de equipo. La formación de un agente terapéutico no puede ser esquemática, debe incluir necesaria y responsablemente los elementos que le permitan trabajar en forma interdisciplinaria. Necesitamos una universidad que prepare profesionales diestros en el trabajo comunitario e instituciones asistenciales que favorezcan su inserción. Es la dimensión intersubjetiva el rasgo definitorio del acompañamiento. Se trata de una profesión doblemente esperanzada, tanto en sus potencialidades terapéuticas como en la posibilidad de devenir un mejor inquilino de las disciplinas donde habita. ¿Hasta cuándo seguirá el acompañante terapéutico en calidad de indocumentado?
Dispositivos clínicos en el múltiple abordaje. Enriquecido por su heterogénea aplicación a campos clínicos muy diversos y disímiles, el acompañamiento terapéutico fue conquistando territorios donde habilitó desafíos teóricos clínicos que continúan abiertos aún hoy. Las múltiples aproximaciones al tema fueron imprimiendo a su especificidad profesional una creciente consistencia conceptual. Pensamos los dispositivos como montajes complejos, construcciones conjuntas, equipo tratante-paciente, donde el vínculo es el que va haciendo aparecer las diferentes figuras del dispositivo. Es desde esta perspectiva que proponemos considerar la variación de los dispositivos como variación en la producción de subjetividad. El dispositivo es una construcción con los pacientes y su ingeniería promueve la creatividad del conjunto generando combinatorias variadas. La regla consiste en construir la regla. Jean Laplanche plantea la distinción entre el concepto de diferencia, que se refiere a la polaridad entre dos términos, y el de diversidad, relación entre más de dos elementos que admite la multiplicidad. Los dispositivos pueden considerarse entonces como una diversidad de instrumentos a disposición del equipo tratante dentro de un marco estipulado por los acuerdos del contrato terapéutico. Favorecen la disponibilidad para propiciar condiciones de simbolización y subjetivación aptas para el despliegue del trabajo psíquico. Ya en 1913, Freud sostenía que la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro habitualmente considerado erróneo lleve en algún caso a la meta. Concepto de tramo, módulo, proceso. Cada dispositivo se construye como tramos de una trama en una labor en un trabajo conjunto y en colaboración. No es fijo, sino que puede variar en función de una regla inmanente, un entre varios, que habilita la producción de aperturas inéditas. La clave de la validación se encuentra en la lectura a posteriori a través de sus efectos. En la noción de proceso, el tramo es un segmento que forma parte de una recta que está configurada como parte de una totalidad. En un proceso se integran momentos lógicos, 1, 2, 3, etc. Esto supone una secuencia continua porque, por definición, proceso significa que todo varía, menos una condición que es la que permite que todo varíe. En el proceso se van enhebrando sucesivos momentos de una serie a partir de un comienzo y hasta su finalización. Pero el tramo también puede ser un módulo, una unidad que forma parte de una trama. Este modo de concebir el tramo implica una ruptura epistemológica con la idea de la continuidad sustancial. Cada tramo tiene valor de producción por sí mismo. A cada tramo corresponde una construcción del dispositivo.
Así resulta evidente que las ideas de tramo, trama y construcción del dispositivo resultan solidarias. Pero un tramo no es una parte de un todo ni el segmento de una recta, de modo tal que se puede variar el dispositivo sin que el abordaje clínico pierda consistencia, dado que su coherencia estratégica está regulada por el principio a posteriori. La multiplicación de los dispositivos es simultáneamente la multiplicación de los instrumentos de lectura y de las capacidades para interpretar cada tramo. Sin embargo, tanto la indicación de tratamiento como la responsabilidad y el compromiso con el mismo es competencia exclusiva del equipo tratante. De la diversidad de prácticas clínicas surgen especificidades que complejizan los modos de pensar la terapéutica. Por ejemplo, disponernos a construir dispositivos de abordaje a partir del andamiaje psicoanalítico clásico es abrir las tramas de las clásicas intervenciones clínicas. El sustrato de este modo de pensar la clínica estriba en la construcción de una operación no anticipable ni predeterminada, que permitirá la instrumentación de diversas estrategias utilizadas sucesiva o simultáneamente atendiendo a los requerimientos de cada consulta.